El polvo del desierto de Chihuahua era un viejo conocido para Santiago, una capa fina y rojiza que cubría el tablero de su tráiler Kenworth como un sudario. Cada viaje a Ciudad Juárez era una inmersión en un mundo que prefería ignorar, una frontera que no solo dividía países, sino también destinos. Él era solo un camionero, un hombre cuya vida se medía en kilómetros recorridos, en facturas de diésel y en la soledad de la cabina. Su trabajo era simple: recoger, transportar, entregar, no hacer preguntas, no involucrarse, no mirar demasiado tiempo a los ojos de una ciudad que sangraba por heridas que nadie se atrevía a nombrar. La justicia, para él, era un concepto lejano, algo que se veía en las películas, no en las calles, polvorientas donde el valor se medía por la capacidad de mantenerse en silencio. Pero ese día algo rompió la monotonía de su rutina blindada contra el sentimiento. Al descargar su cargamento de autopartes en una maquiladora anónima, la vio. Estaba de pie junto a una barda de concreto descarapelado, inmóvil bajo el sol, inclemente que castigaba el asfalto. No era una aparición dramática, sino una presencia silenciosa y terrible. Una mujer de mediana edad, con un rebozo que no lograba ocultar la rigidez de su postura, la mirada fija en un punto invisible del horizonte. No lloraba, no gritaba, no pedía nada. Simplemente existía en un estado de pérdida tan absoluto que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor, creando un vacío que tiró de Santiago con una fuerza inexplicable. La imagen se le clavó en la mente con la tenacidad de un anzuelo. Mientras maniobraba el pesado vehículo para salir del patio industrial, no podía dejar de verla en el espejo retrovisor, una pequeña estatua de dolor en medio del caos indiferente de la frontera. Su plan, como siempre, era cargar combustible, comer algo rápido en el paradero de siempre y emprender el largo camino de regreso al sur, dejando atrás los fantasmas de Juárez. Pero el fantasma de esa mujer se negaba a quedarse. Era un llamado silencioso, un problema que no venía en una orden de carga, un desvío no marcado en ningún mapa. Por primera vez en muchos años, Santiago sintió que el camino más seguro no era seguir derecho. Se detuvo a unos metros de la salida, el motor del tráiler retumbando como el latido de un corazón ansioso. ¿Qué podía hacer él? Era un simple camionero, un hombre de manos callosas y pocas palabras, un extraño en una ciudad de extraños. Involucrarse era una locura, una violación a la primera regla de supervivencia en aquellos lares. No veas, no oigas, no hables. Pero la imagen de esa madre, porque él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que era una madre, representaba una injusticia tan fundamental, tan desnuda, que ignorarla se sentía como una traición a su propia humanidad. El llamado a la aventura de los héroes de antaño no era una trompeta gloriosa, sino el silencio aplastante de una mujer que ya lo había perdido todo. Santiago pasó la noche en el paradero de camiones, pero el sueño no llegó. El zumbido constante de los refrigeradores y el ir y venir de otros tráileres eran un ruido de fondo para el silencio que la mujer había instalado en su cabeza. Daba vueltas en su litera, la imagen de su rostro impasible grabada a fuego en su memoria. ¿Quién era ella? ¿Qué historia de pérdida cargaba con esa entereza que parecía a punto de quebrarse? Estas preguntas eran peligrosas. Abrían puertas que había mantenido cerradas con llave durante años, puertas a la empatía, a la responsabilidad, a un tipo de valor que no consistía en manejar 18 horas seguidas, sino en enfrentar
el dolor ajeno. Era una lucha interna, una guerra silenciosa entre el instinto de autopreservación y un naciente deseo de hacer algo que realmente importara. Esta historia que te estoy contando no es solo sobre Santiago o esa madre en Juárez. Es una historia sobre esos momentos en la vida en que nos encontramos frente a una encrucijada, donde podemos seguir nuestro camino o detenernos por alguien más. ¿Alguna vez has sentido ese tirón, esa voz que te dice que te involucres, aunque el miedo te grite que no lo hagas? Piénsalo un momento, porque en esas decisiones se define quiénes somos. Si esta historia resuena contigo, si te hace sentir algo, te invito a seguirla de cerca, a suscribirte para no perderte cómo este camionero común y corriente enfrenta un desafío extraordinario. Porque a veces las batallas más grandes las pelean los héroes más inesperados. Al amanecer, con el sabor a café amargo y a indecisión en la boca, Santiago tomó una resolución. No podía irse. No todavía. El recuerdo de su propia madre, fallecida años atrás, se mezclaba con la imagen de la mujer de la barda, creando un cóctel de culpa y anhelo. Encendió el motor no para huir de Juárez, sino para adentrarse en su corazón herido. Volvió al parque industrial, con la vaga esperanza de encontrarla de nuevo, sin un plan claro, movido solo por una fuerza que Napoleon Hill habría llamado un deseo ardiente, aunque en ese momento Santiago solo lo sentía como una pesada carga en el pecho. La encontró, no en el mismo lugar, sino en un pequeño puesto de burritos a unas cuadras de allí. Estaba sentada en una silla de plástico, con una taza de café entre las manos, pero no bebía. La misma quietud, la misma mirada perdida. Santiago estacionó el monstruo de metal a una distancia prudente, bajó de la cabina y caminó hacia ella, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida segura y predecible que conocía. Se paró frente a ella, torpe, sin saber qué decir. Las palabras parecían inútiles ante un dolor tan vasto. Finalmente, solo pudo preguntar: ¿Está usted bien, señora? Y con esa simple pregunta, el muro de su indiferencia se derrumbó para siempre. La mujer levantó la vista. Sus ojos, secos y profundos, lo examinaron sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Mi hijo se llama Mateo», dijo, con una voz tan frágil como el cristal. O se llamaba, ya no sé. Ese fue el momento de la transformación. Ya no era una extraña, tenía un nombre, Elena, y su dolor tenía un nombre, Mateo. Para Santiago, la violencia abstracta de los titulares de noticias se convirtió en la tragedia concreta de una madre buscando a su hijo. La injusticia dejó de ser un concepto y se convirtió en una misión. El mundo de Santiago, antes limitado a las líneas blancas de la carretera, se expandió para incluir la búsqueda de un muchacho desaparecido en la ciudad más peligrante de México. En ese instante, Santiago entendió que su viaje había cambiado de rumbo. Ya no se trataba de entregar mercancía, sino de intentar devolverle a una madre un pedazo de su alma. Sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo, que estaba desafiando a fuerzas oscuras y poderosas que gobernaban la ciudad desde las sombras. Pero en los ojos de Elena no vio solo pérdida. Vio una chispa de resistencia, una negativa a dejar que el nombre de su hijo se convirtiera en una estadística más. Y en esa chispa
Santiago encontró el combustible para su propio valor. Este no era un acto de caridad, era un acto de rebelión contra la apatía. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué le dirías a Elena? A veces, las historias de otros nos sirven de espejo para nuestras propias vidas, para nuestras propias batallas. Si tienes una historia de superación, de haber encontrado fuerza en un momento de debilidad, compártela en los comentarios. Conectarnos a través de nuestras experiencias nos hace más fuertes. No olvides suscribirte y compartir esta historia para que el viaje de Santiago y Elena llegue a más personas que necesiten un recordatorio de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más oscuros. La primera acción de Santiago fue tan ingenua como bien intencionada. Llevó a Elena a la Fiscalía del Estado, creyendo, con una fe que pronto sería destrozada, en el sistema, en la justicia uniformada. Entraron en un edificio gris, un laberinto de pasillos con olor a papel, Viejo y a desesperanza. Esperaron horas en bancas de plástico duro, rodeados de otras personas con la misma mirada ausente de Elena. Cuando finalmente los atendió un agente del Ministerio Público con cara de hastío, su relato fue recibido con una burocracia aplastante. Le pidieron actas de nacimiento, fotografías, detalles que Elena ya había proporcionado docenas de veces. El agente tecleaba con desgana en una computadora antigua. Sus preguntas eran mecánicas, vacías de empatía. ¿Tenía enemigos? ¿Andaba en malos pasos? ¿Seguro que no se fue con una novia al otro lado? Cada pregunta era una pequeña daga que culpaba a la víctima, que erosionaba la memoria de Mateo. Santiago sintió una rabia fría crecer en su interior. Vio con claridad que para ese hombre, Elena y Mateo eran solo un número de expediente más, un trámite molesto en un día largo. La promesa de investigaremos sonó hueca, una fórmula vacía para deshacerse de ellos. Salieron de allí con las manos vacías y el corazón más pesado. La reacción de Elena fue de una resignación dolorosa. «Así es siempre», murmuró. «Primero te quitan a tu hijo y luego te quitan la dignidad». Para Santiago, sin embargo, fue una revelación brutal. La guerra que se libraba en Juárez no era solo entre carteles. Era también una guerra contra la indiferencia, contra un sistema corrupto que había abandonado a sus ciudadanos. Sus buenas intenciones se habían estrellado contra un muro de cinismo. Se dio cuenta de que si quería encontrar alguna verdad, no sería en las oficinas del gobierno. La justicia no iba a llegar. Tendrían que salir a buscarla ellos mismos, con sus propias reglas. Esa noche, en el paradero, Santiago no pensó en huir. La frustración se había convertido en una determinación férrea. Abrió su laptop y, en lugar de ver películas, empezó a investigar. Buscó en foros locales, en grupos de redes sociales de familias de desaparecidos, en blogs de periodistas valientes que se atrevían a nombrar lo innombrable, y luego hizo lo que mejor sabía hacer, usar su red. Empezó a llamar a otros camioneros, a contactos en almacenes, a despachadores. ¿Han oído algo? ¿Un muchacho llamado Mateo? ¿Movimientos extraños en la zona oeste? Su tráiler se convirtió en un centro de operaciones improvisado y las carreteras de México en su red de inteligencia. La búsqueda había comenzado en serio. Los días se convirtieron en semanas. Santiago pospuso sus rutas, inventando excusas a su compañía, quemando sus ahorros en diésel y café para mantenerse despierto. Su cabina se llenó de mapas de Juárez marcados con círculos rojos
de notas con nombres y apodos susurrados por teléfono. La comunidad de camioneros, una hermandad silenciosa y a menudo invisible, respondió a su llamado. Eran los ojos y oídos de las carreteras, testigos de todo lo que se movía en las arterias del país. Un conductor le habló de unos halcones, jóvenes vigías, que operaban cerca de donde Mateo fue visto por última vez. Otro le mencionó un apodo que se repetía en las conversaciones de bajo perfil: los Sombras. El nombre resonaba con un eco siniestro. No eran uno de los grandes carteles, sino una célula local, más peligrosa por su imprevisibilidad y su brutalidad territorial. Se especializaban en el narcomenudeo y la extorsión a pequeños negocios, y eran conocidos por su crueldad a la hora de reclutar jóvenes. La palabra guerra adquirió un significado tangible para Santiago. Ya no era un conflicto lejano en las noticias, era una amenaza palpable que respiraba en el mismo aire que él. Cada llamada, cada pregunta, lo hundía más en un territorio del que sabía que podría no haber retorno. Elena, mientras tanto, esperaba. Su espera ya no era pasiva. Ahora había un propósito. Preparaba comida para Santiago, escuchaba sus teorías, y en sus ojos había nacido una frágil alianza entre la esperanza y el miedo. Santiago aprendió a moverse por los bordes de la ciudad, por esas zonas grises donde la ley era una sugerencia y la supervivencia un arte. Los paraderos de camiones se convirtieron en sus salas de reunión, el lenguaje codificado de los transportistas en su herramienta principal. ¿Viste movimiento raro por el kilómetro 30? Dicen que la plaza se calentó por allá de Anapra. No buscaba un enfrentamiento, buscaba información, un hilo del que tirar en la inmensa y enmarañada red de la desaparición de Mateo. Estaba librando una batalla de desgaste, una lucha de persistencia contra un enemigo sin rostro. El perdón parecía una utopía. En ese momento, solo la verdad importaba. Un día, la persistencia dio un fruto amargo. Un viejo despachador de una línea de transportes local, un hombre que le debía un favor a Santiago de años atrás, le dio un nombre concreto. Busca a un tipo al que le dicen el Chacal. Es un matón de medio pelo de los Sombras. Siempre anda por las bodegas abandonadas cerca del río. Dicen que él se encarga del trabajo sucio con los nuevos reclutas. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Santiago. Era la primera pista sólida, el primer rostro potencial que podía ponerle al horror. La posibilidad de la justicia, aunque fuera una justicia callejera y peligrosa, parecía un poco más cercana. La información sobre el Chacal electrizó a Santiago. Era más que un apodo, era un objetivo, un punto de quiebre potencial en su búsqueda desesperada. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba simplemente golpeando al aire. Compartió la noticia con Elena con una mezcla de euforia y cautela, y vio cómo una luz temblorosa se encendía en sus ojos, una emoción tan potente y frágil que temió que se rompiera. «Tal vez él sepa dónde está Mateo», dijo ella, y la palabra «está», en presente, resonó en la pequeña cocina con el peso de una oración. La esperanza, se dio cuenta Santiago, era un arma de doble filo. Podía impulsar la superación o profundizar la herida de la caída. Con la ayuda de su contacto, Santiago obtuvo una descripción de El Chacal y de los lugares que frecuentaba. No era un capo poderoso, sino un engranaje en la maquinaria del terror, lo que lo hacía, paradójicamente, más accesible, pero no menos peligroso. Santiago pasó 2 días vigilando un conjunto de bodegas en ruinas
cerca del lecho seco del río, Bravo, un no lugar donde la ciudad se deshilachaba en el desierto. Observaba desde la distancia, desde la cabina de su tráiler estacionado estratégicamente, usando unos viejos binoculares. Vio el movimiento de coches sin placas, el intercambio de paquetes, el desfile de jóvenes con la mirada a la vez asustada y arrogante. Era el corazón de un pequeño imperio de miedo. Finalmente lo vio. Un hombre joven, no mucho mayor de lo que sería Mateo, con un tatuaje de un chacal en el cuello, tal como se lo habían descrito. Se movía con una falsa seguridad, dando órdenes a otros muchachos aún más jóvenes. Santiago sintió una oleada de repulsión y adrenalina. Ese hombre, ese peón del cartel, podría tener las respuestas que buscaban. Podría ser la llave para darle paz a Elena, para encontrar un cierre, para obtener una forma de justicia en un lugar que parecía haberla olvidado. El plan era arriesgado, casi suicida. Debía aislarlo, enfrentarlo, hacerlo hablar. La oportunidad se presentó la tercera noche. El chacal se separó del grupo para ir a una tienda de conveniencia cercana, solo. El corazón de Santiago martilleaba contra sus costillas. Este era el momento. No era un sicario, era un camionero, pero el amor por la familia, aunque fuera la de alguien más, y el anhelo de redención por su propia apatía pasada, lo impulsaron. Siguió al chacal en su camioneta de trabajo, no en el tráiler, y cuando éste se detuvo en una calle oscura y solitaria para contestar su teléfono, Santiago le cerró el paso. El momento de la verdad, el enfrentamiento que podría darle las respuestas o costarle la vida, había llegado. El desierto guardaba silencio, como si contuviera la respiración. La confrontación no fue como en las películas. No hubo un despliegue de violencia coreografiada, sino un estallido de miedo crudo y palpable. Santiago, un hombre corpulento forjado por años de trabajo físico, sacó al chacal del coche con una fuerza que no sabía que poseía. Lo acorraló contra una pared de adobe, la adrenalina ahogando cualquier pensamiento racional. ¿Dónde ¿Está Mateo? Gritó, su voz rasposa por la tensión. ¿Tú te lo llevaste? ¡Habla, maldita sea! El joven, cuyo alias prometía ferocidad, se desmoronó. El rostro del matón se disolvió, revelando a un adolescente aterrorizado, con los ojos llenos de lágrimas? «Yo no le hice nada. Yo no sé», balbuceó el chico, temblando incontrolablemente. Santiago, cegado por la rabia y la desesperación de Elena, no le creyó. Lo sacudió con más fuerza, la frustración de semanas de búsqueda inútil saliendo a borbotones. «No me mientas. Sé que trabajas para los sombras. Sé que se lo llevaron». Fue entonces cuando el chico, entre sollozos, gritó las palabras que cambiarían todo, el giro argumental que Santiago nunca anticipó. Mateo no era una víctima, era uno de nosotros. Él quiso salirse, güey. Él quiso hablar. El mundo de Santiago se detuvo. Las palabras del chico resonaron en el silencio de la noche, demoliendo la narrativa que había construido con tanto esfuerzo. Mateo, el hijo inocente, el estudiante secuestrado, la víctima pura de la violencia del cartel. La imagen se hizo añicos. Según el relato tembloroso del chacal, Mateo se había unido a los sombras meses atrás, seducido por el dinero fácil y el falso poder. Pero el mundo en el que había entrado era una trampa. Cuando quiso abandonarlo, cuando se dio cuenta del horror en el que estaba metido, ya era demasiado tarde.
El cartel no permitía deserciones. Lo habían desaparecido no como un acto de violencia aleatoria, sino como un castigo, una advertencia para los demás. Santiago soltó al chico, que cayó al suelo hecho un ovillo, se apoyó en la pared, el aire se le escapaba de los pulmones. La justicia que buscaba se había vuelto turbia, compleja, dolorosa. No había buenos y malos claros, solo una escala de grises trágicos. Mateo no había sido secuestrado de su vida. Había intentado escapar de una vida que él mismo había elegido. Este conocimiento no disminuía la tragedia, pero la transformaba en algo infinitamente más complicado. La pérdida de Elena era la misma, pero la historia detrás de ella era ahora una carga mucho más pesada. ¿Cómo le iba a decir a una madre que su hijo no solo había sido asesinado, sino que había sido parte del mundo que lo destruyó? La noche se le vino encima a Santiago, no como una ausencia de luz, sino como un peso físico. Regresó a su tráiler, pero la cabina, su santuario, se sentía como una jaula. La revelación del chacal lo había vaciado, dejándolo a la deriva en un mar de dilemas morales. La búsqueda de justicia se había enredado con la necesidad de compasión. ¿Qué era más cruel? Dejar que Elena viviera con la esperanza de encontrar a su hijo inocente, una mentira piadosa que lo mantenía puro en su memoria, o entregarle la verdad, una verdad que podría destruir el último pilar que la sostenía, la imagen de su hijo, y añadir la culpa a su ya insoportable dolor. Este era el verdadero corazón de la guerra, no la lucha en las calles, sino la batalla interna sobre qué verdades contar y cuáles callar. Se sentía como un traidor potencial a la confianza que Elena había depositado en él. Él era su campeón, el hombre que iba a traer claridad, no más oscuridad. La redención que buscaba para su propia vida de indiferencia parecía ahora una broma cruel. ¿Cómo podía redimirse entregando una verdad tan devastadora? Se imaginó la conversación una y otra vez, las palabras atascándose en su garganta. No había una forma fácil, no había un guión para esto. Pasó toda la noche en vela, el motor del camión apagado, el silencio del desierto acusador. Miró el mapa de Juárez en su tablero. Los círculos rojos ahora parecían heridas abiertas. La historia de Mateo no era única. Era la historia de miles de jóvenes en México, atrapados entre la pobreza y la seducción letal del crimen organizado. Eran víctimas y victimarios a la vez, una dualidad que el sistema judicial y la sociedad preferían ignorar. La familia, ese ancla que se suponía debía dar seguridad, a menudo era la última en enterarse de la doble vida de sus hijos. Al amanecer, con la primera luz pálida pintando el horizonte, Santiago tomó una decisión. No podía mentirle a Elena. La confianza que habían construido, aunque frágil, se basaba en la honestidad de su búsqueda. Protegerla con una mentira sería tratarla como a una niña, no como a la mujer fuerte y resiliente que había demostrado ser. La verdad, por horrible que fuera, era lo único real que le quedaba para ofrecerle. Era su deber, no como héroe, sino como el único ser humano que se había detenido a escucharla. Se dirigió a la pequeña casa de Elena, sintiendo que llevaba sobre sus hombros no solo el peso de su tráiler, sino el peso de una verdad que podría aplastarlos a ambos. El perdón, se dio cuenta, tendría que empezar por perdonar a un hijo por sus errores y a sí mismos por no haberlos visto a tiempo.
Encontró a Elena barriendo el patio de tierra de su casa, un ritual matutino que parecía un intento de poner orden en un mundo caótico. Cuando vio el rostro de Santiago, supo que algo había cambiado. Dejó la escoba a un lado y lo invitó a pasar con un gesto silencioso. Se sentaron en la pequeña cocina, el mismo lugar donde su alianza había nacido, pero ahora el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Santiago luchó por encontrar las palabras. Su voz, normalmente firme, era un susurro ronco. Empezó por el principio, por el encuentro con el chacal, y mientras hablaba, observaba el rostro de Elena preparándose para la tormenta. Le contó la verdad. Cada palabra era como una piedra que arrojaba al pozo de su dolor. Le dijo que Mateo había estado involucrado, que había intentado salir, que su desaparición no fue un acto al azar, sino una ejecución interna. Esperaba gritos, negación, ira, pero la reacción de Elena fue mucho más devastadora. Un silencio absoluto. No apartó la mirada. Sus ojos, que ya contenían un océano de pena, parecieron profundizarse aún más, absorbiendo este nuevo golpe sin derramar una sola lágrima. El silencio se extendió, llenando cada rincón de la humilde casa, más ruidoso que cualquier grito. Finalmente, Elena habló, y su voz no tembló. Lo sabía, dijo, casi en un susurro. No esto, no los detalles, pero sabía que algo andaba mal. Confesó las pequeñas cosas que había intentado ignorar. El dinero que no podía explicar, las llamadas misteriosas a deshoras, el cambio en su mirada, una dureza que nunca antes había tenido. Había visto a su hijo alejarse, deslizarse hacia un mundo que no entendía, y se había sentido impotente para detenerlo. Su dolor no era solo por la pérdida de su hijo, sino también por la culpa de una madre que siente que ha fallado, que no vio las señales a tiempo. Esa confesión, en lugar de separarlos, los unió con una fuerza insospechada. Santiago ya no era un extraño tratando de resolver un misterio. Era el confidente del secreto más doloroso de Elena. Y Elena ya no era solo la víctima de una tragedia. Era una mujer enfrentando la complejidad de amar a alguien imperfecto, a un hijo que había cometido errores fatales. La revelación no los destruyó, los despojó de todas las ilusiones y los dejó con la cruda y honesta verdad. En ese momento de vulnerabilidad compartida, su misión cambió fundamentalmente. Ya no se trataba de una abstracta búsqueda de justicia o venganza. El objetivo ahora era más primario, más humano. «Quiero encontrarlo», dijo Elena, su voz ganando una nueva firmeza. «No para llevar a nadie a la cárcel, no para vengarme. Solo quiero encontrar su cuerpo, Santiago. Quiero traerlo a casa. Quiero darle un lugar para descansar en paz». La palabra paz resonó con un nuevo significado. No era la paz de un mundo sin violencia, sino la paz íntima y personal de poder llorar sobre una tumba, de tener un lugar al que llevarle flores, de completar el ciclo del duelo. La búsqueda de un cuerpo se convirtió en un acto de amor final, una forma de restaurar la dignidad que le habían arrebatado a su hijo en sus últimos momentos. La misión, ahora redefinida, requería una estrategia diferente. Ya no buscaban a un culpable vivo, sino los rastros de los muertos. Santiago sabía que estaban entrando en un territorio aún más oscuro. Los carteles no solo mataban, borraban a sus víctimas, las disolvían en ácido,
las enterraban en fosas clandestinas en medio del desierto, negándoles a las familias incluso el consuelo de un cadáver. Esta práctica era el acto final de deshumanización, una táctica de terror diseñada para paralizar a la comunidad. Necesitaban ayuda, alguien que conociera los secretos que el desierto guardaba, alguien que hubiera navegado estas aguas traicioneras antes. El nombre les llegó a través de uno de los foros de familias de desaparecidos que Santiago había estado monitoreando. Ricardo, un periodista veterano, retirado o, más bien, expulsado del oficio por su insistencia en cubrir las historias que nadie quería publicar. Vivía como un ermitaño en las afueras de la ciudad, desilusionado del mundo, pero con un archivo mental y físico de las atrocidades de la región que no tenía precio. Decían que era un hombre cínico y difícil, pero que debajo de esa coraza había un compromiso inquebrantable con la memoria de los perdidos. Era su única esperanza. Encontrar a Ricardo fue como buscar a un fantasma. Vivía en una pequeña casa de adobe casi tragada por el desierto, rodeado de libros, periódicos viejos y mapas cubiertos de anotaciones. Era un hombre delgado, de cabello gris y ojos que parecían haberlo visto todo. Al principio los recibió con hostilidad. «Otra historia triste», dijo con la voz rasposa por el tabaco y el desuso. «No hay nada que yo pueda hacer que no haya intentado ya. La ciudad se traga a la gente. Fin de la historia». Pero Elena no se inmutó. Se sentó frente a él y con la misma calma devastadora con la que había enfrentado la verdad sobre su hijo, le contó su historia. No pidió justicia ni venganza. Solo pidió ayuda para encontrar el cuerpo de Mateo y darle paz. Algo en su petición, en su dignidad inquebrantable, pareció traspasar el cinismo de Ricardo. El periodista la miró fijamente, luego a Santiago, a ese extraño camionero que había puesto su vida en pausa por una causa perdida. Vio en ellos no a otras víctimas pidiendo ayuda, sino a dos personas dispuestas a luchar, no con armas, sino con una persistencia que él mismo había olvidado. «Los sombras tienen un lugar», dijo finalmente, rindiéndose. «Un cementerio clandestino. Lo llaman el silencio. Nadie que ha entrado allí para buscar a alguien ha salido para contarlo». El desafío estaba planteado, y ahora, por primera vez, tenían un mentor. Ricardo se convirtió en el arquitecto de su desesperada empresa. Desplegó un mapa polvoriento sobre su mesa, un mapa que no mostraba calles, sino rutas de escape, puntos de vigilancia del cartel y zonas de peligro. El silencio, explicó, no era un solo lugar, sino varios puntos en una vasta extensión de desierto al oeste de la ciudad. Eran áreas inaccesibles, elegidas precisamente por su desolación. «Ir allí a ciegas es un suicidio», afirmó, su voz grave resonando en la habitación llena de fantasmas. «Necesitamos un plan que no se base en la fuerza, sino en la inteligencia, en la sorpresa. Tenemos que golpearlos donde no lo esperan, en su arrogancia». El plan que Ricardo esbozó era audaz y aterrador. No involucraba armas de fuego, sino cámaras, palas y la verdad como única munición. La idea era aprovechar la red de Santiago y la naturaleza de su trabajo. Los camioneros, explicó Ricardo, eran parte del paisaje, invisibles en su omnipresencia. Podían observar los patrones de movimiento de los sombras sin levantar sospechas. «Tú, Santiago», dijo, señalándolo con un dedo manchado de nicotina, «serás nuestro caballo de Troya. Tu tráiler será nuestro puesto de vigilancia móvil.
Necesitamos saber cuándo vana el silencio, qué rutas toman, cuántos son. La guerra se convertiría en un juego de paciencia y estrategia. Mientras Santiago se dedicaba a la peligrosa tarea de la vigilancia, Elena, guiada por Ricardo, asumió un papel diferente, pero igualmente crucial. Empezó a contactar a otras madres. Al principio, fue un proceso doloroso y lleno de desconfianza. Muchas mujeres estaban paralizadas por el miedo, resignadas a su dolor. Habían sido amenazadas, ignoradas por las autoridades, y la idea de actuar les parecía una locura. Pero Elena no les ofrecía falsas promesas de justicia o de encontrar a sus hijos con vida. Les ofrecía algo más tangible, la posibilidad de la verdad y la dignidad del luto. Les hablaba no como una líder, sino como una igual, compartiendo su propia historia, la verdad completa sobre Mateo. Poco a poco, algo empezó a cambiar. La honestidad de Elena, su negativa a idealizar a su hijo, resonó profundamente en otras madres que cargaban con culpas y secretos similares. Se dieron cuenta de que no estaban solas en la complejidad de su dolor. Se formó un pequeño grupo, una red de mujeres unidas no por la esperanza, sino por una resolución sombría. Se reunían en secreto, en cocinas y patios traseros, compartiendo información, fotografías de sus hijos, fragmentos de sus últimas conversaciones. Dejaron de ser víctimas aisladas y se convirtieron en una comunidad de resistencia silenciosa. Su dolor colectivo se transformó en una fuerza formidable, una que los hombres no sabían cómo combatir. Las semanas que siguieron fueron una danza peligrosa de vigilancia y organización. Santiago pasaba días enteros en rutas que lo llevaban cerca de las zonas de interés, fingiendo averías mecánicas para poder observar, tomando notas mentales de cada vehículo sospechoso. Usaba la radio de banda civil para comunicarse en un código que él y Ricardo habían ideado, mezclando jerga de camioneros con información clave. Mientras tanto, el grupo de madres que se autodenominaron las buscadoras de la paz crecía. Ya no eran 5, sino 15. Cada una aportaba algo. Una conocía a un policía de bajo rango que podía filtrar información. Otra trabajaba en 1905 un hospital y oía rumores. Estaban tejiendo una red de inteligencia desde el corazón mismo de la comunidad. El plan de Ricardo estaba tomando forma, pero el riesgo aumentaba con cada día que pasaba. La actividad del grupo no pasó desapercibida. Los sombras, aunque no eran un cartel sofisticado, tenían oídos en todas partes. Una noche, Santiago regresó a su tráiler y encontró las llantas rajadas y un mensaje pintado con aerosol en el costado. Deja de buscar. No era una amenaza velada, era una advertencia directa. El miedo, un compañero constante, se volvió agudo y paralizante. Por primera vez desde que comenzó su viaje, consideró seriamente abandonar. ¿Qué derecho tenía a poner en peligro no solo su vida, sino la de Elena y las otras mujeres? Esa noche, en el punto más bajo de su resolución, se reunió con el grupo de madres en una pequeña capilla abandonada. Les contó sobre la amenaza, su voz cargada de duda y temor. Esperaba que compartieran su miedo, que decidieran que el riesgo era demasiado grande, pero la reacción fue la opuesta. Una de las mujeres, una anciana llamada Isabel, cuyo nieto había desaparecido 2 años atrás, se puso de pie. «Ya nos quitaron a nuestros hijos», dijo, su voz temblando pero firme. «Nos quitaron el sueño, la alegría, la paz.
El miedo es lo único que nos quieren dejar. Si nos rendimos ahora, les damos la victoria final. Yo no les voy a dar ese gusto. Las palabras de Isabel encendieron una llama de desafío en la habitación. Una por una, las otras mujeres asintieron, sus rostros marcados por el dolor, pero ahora también por una determinación inquebrantable. Ya no luchaban por la esperanza de un milagro, sino por el derecho a la memoria. En ese momento, Santiago experimentó una profunda sensación de redención. Su lucha ya no era solo por Elena, ni siquiera por su propia necesidad de hacer lo correcto. Se había convertido en el protector de un pequeño ejército de madres valientes. El miedo no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en el combustible para un coraje más profundo, un valor nacido no de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él. La guerra por la paz de los muertos estaba a punto de llegar a su clímax. El día de la operación llegó con un cielo plomizo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Ricardo había identificado el punto más probable para la próxima visita de los sombras a el silencio, basándose en los patrones que Santiago había observado y en un soplo de uno de sus contactos. El plan era de una simplicidad aterradora. Santiago crearía una distracción. Conduciría su tráiler por la carretera principal que llevaba hacia la zona y simularía un accidente espectacular, bloqueando la ruta y atrayendo la atención de cualquier patrulla, tanto oficial como del Tishuntsinte, cartel que pudiera estar en el área. Esto les daría a las buscadoras una ventana de tiempo preciosa y limitada. Mientras Santiago se preparaba, el nerviosismo en la cabina de su Kenworth era casi una presencia física. Revisó su teléfono, donde tenía un solo número en marcación, rápida, el de Ricardo. Una llamada significaría que el plan estaba en marcha. 2 llamadas que abortaran la misión. Miró la foto de su propia familia que tenía pegada en el parasol. Pensó en la ironía de su viaje. Había pasado años huyendo de cualquier conexión emocional en la carretera, y ahora estaba a punto de arriesgarlo todo por una familia que no era la suya. Pero en el fondo, sabía que sí lo era. La familia de los que se niegan a olvidar. Recibió la llamada. Una sola. «Es ahora», dijo la voz de Ricardo. Santiago metió primera, el motor rugió y el gigante de metal se lanzó a la carretera. A pocos kilómetros del desvío clave, ejecutó la maniobra. Giró el volante bruscamente, haciendo que el remolque se deslizara en una maniobra conocida como tijera, bloqueando ambos carriles de la carretera. Fue un caos controlado. El sonido del metal chirriando y los neumáticos reventando fue la señal. Inmediatamente llamó al número de emergencias, reportando un accidente grave, exagerando los detalles para asegurar una respuesta masiva. La distracción había comenzado. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la penumbra del amanecer, 2 camionetas viejas se adentraban en el desierto por un camino de tierra apenas visible. A bordo no iban sicarios, sino 15 mujeres, lideradas por Elena y Ricardo. Estaban armadas no con rifles, sino con palas, picos, lámparas y cámaras de video. El silencio en los vehículos era absoluto, una mezcla de miedo, determinación y una pena abrumadora. Cada bache del camino era un recordatorio de la brutalidad que iban a enfrentar. No iban a buscar justicia en un tribunal, sino la verdad enterrada bajo la arena. Su valor
no era el de los soldados que van a la guerra, sino el de los arqueólogos del dolor, dispuestos a desenterrar el horror para restaurar la dignidad. El clímax de su búsqueda no fue un enfrentamiento a tiros, sino un descubrimiento silencioso y devastador. Guiados por las coordenadas de Ricardo, llegaron a una pequeña hondonada oculta entre colinas bajas. El aire allí era diferente, pesado, cargado de un olor dulzón y nauseabundo. Las mujeres bajaron de las camionetas, sus rostros pálidos bajo la luz gris del amanecer. Empezaron a cavar. Al principio solo encontraron arena y piedras, pero luego la pala de una de ellas golpeó algo blando. Todas se detuvieron. Con las manos empezaron a quitar la tierra, y la verdad emergió en toda su crudeza. No era una sola fosa, sino varias. Restos humanos, ropa hecha jirones, objetos personales que contaban historias mudas de vidas truncadas. El horror era indescriptible, pero no hubo gritos de pánico. En su lugar, un lamento profundo y colectivo se elevó desde el grupo, un sonido que parecía salir de las entrañas de la tierra. Las mujeres, con una entereza sobrenatural, comenzaron el trabajo para el que habían venido. Ricardo, con la cámara en mano, documentaba todo, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba la furia y el dolor. Elena, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, buscaba entre los restos, no con la esperanza de encontrar a Mateo, sino con el terror de hacerlo. Encontraron una cadena con un dije de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que Elena le había regalado a su hijo para su 18º cumpleaños. Se arrodilló, tomando el objeto con manos temblorosas. No necesitaba ver más. Había encontrado a su hijo. El objetivo de su viaje personal se había cumplido en el corazón de la pesadilla, pero su misión colectiva acababa de empezar. Con una calma que helaba la sangre, las mujeres continuaron su trabajo. Identificaron prendas, tatuajes, cualquier cosa que pudiera ayudar a poner un nombre a los otros restos. No estaban solo rescatando a sus propios hijos, sino a los hijos de todas. Mientras la luz del día se afianzaba, el sonido de motores se acercó. La distracción de Santiago no duraría para siempre. Rápidamente recogieron las pruebas, las muestras de tierra, las fotografías, los videos. Ricardo coordinó la retirada. «¡Vámonos! ¡Ahora!», ordenó. Dejaron el lugar como lo encontraron, pero ahora la tierra profanada había entregado sus secretos. Regresaron a la ciudad por rutas alternativas. El silencio en las camionetas ahora cargado no solo de dolor, sino también del peso de la evidencia. Habían ido al corazón del silencio y le habían arrancado su verdad. La guerra no había terminado, pero habían ganado una batalla crucial. La resolución no llegó con una explosión, sino con el poder silencioso de la verdad difundida. Ricardo, con la pericia de un viejo lobo de mar de la información, no entregó las pruebas a las autoridades locales, a quienes consideraba cómplices por omisión. Envió paquetes encriptados a 2 periodistas de investigación de renombre internacional y a una organización de derechos humanos en Europa. Saltó toda la cadena de corrupción y llevó la historia directamente al mundo. La respuesta fue un tsunami. En cuestión de días, las imágenes de la fosa clandestina de El Silencio estaban en las portadas de los principales periódicos del mundo. El escándalo fue monumental. La presión internacional sobre el gobierno mexicano fue inmensa.
Obligados por la vergüenza y el escrutinio global, el gobierno federal tuvo que intervenir. Enviaron a la Guardia Nacional y a equipos forenses federales a Juárez no por un repentino ataque de conciencia, sino para controlar los daños. La célula de los sombras, expuesta y vulnerable, fue desmantelada en una serie de redadas. No fue una victoria total. Los líderes principales probablemente escaparon y la estructura del crimen organizado apenas se inmutó. Pero fue una victoria significativa. Se hizo justicia, no la justicia ideal, sino la justicia posible, la de la exposición y la rendición de cuentas forzada. Para las buscadoras de la paz, la victoria fue mucho más personal. Los equipos forenses, trabajando con la información que ellas proporcionaron, lograron identificar a más de una docena de los cuerpos encontrados en la fosa. Hubo funerales, hubo tumbas que visitar, hubo, finalmente, un lugar para el luto. Elena pudo enterrar los restos de Mateo en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. La ceremonia fue sencilla, asistida por Santiago y las otras madres. No hubo discursos de odio ni de venganza. Solo hubo la paz del deber cumplido, la paz de una madre que había traído a su hijo a casa. Santiago se quedó en Juárez unas semanas más, ayudando en lo que podía. Su tráiler ahora un símbolo de esperanza para la pequeña comunidad que había ayudado a forjar. Pero sabía que su lugar estaba en la carretera. Se despidió de Elena en el patio de su casa. No hubo grandes palabras, solo un abrazo, un entendimiento profundo que trascendía el lenguaje. «Gracias, Santiago», dijo ella. «No me devolviste a mi hijo, pero me devolviste la paz». Él asintió, incapaz de hablar. Subió a su Kenworth, el mismo que lo había llevado a Juárez en un viaje de rutina, y emprendió el camino de regreso. La cabina ya no se sentía solitaria. Estaba llena de historias, de rostros, del peso de una experiencia que lo había redefinido para siempre. Han pasado meses. Santiago sigue siendo camionero. El polvo del desierto sigue cubriendo su tablero, pero ahora lo ve de otra manera. Ya no es el sudario de una tierra olvidada, sino el testimonio de la resistencia y la resiliencia. Su vida ya no se mide solo en kilómetros, sino en conexiones. Mantiene el contacto con Elena y las buscadoras. Su tráiler a veces transporta donaciones o mensajes para ellas. Se convirtió, sin buscarlo, en un eslabón en una cadena de solidaridad que se niega a romperse. El viaje a Juárez no terminó cuando salió de la ciudad. Se convirtió en su viaje permanente. Reflexionando en la soledad de la carretera, Santiago comprende la naturaleza de su transformación. No se convirtió en un héroe de acción ni en un justiciero. Su heroísmo fue más sutil, más profundo. Radicó en la simple decisión de no mirar hacia otro lado, de detenerse, de escuchar. Aprendió que el valor más grande no es enfrentar a los hombres armados, sino enfrentar el dolor ajeno y decidir compartir la carga. Entendió que la justicia, en un mundo imperfecto, a menudo no se trata de castigar a los culpables, sino de restaurar la dignidad de las víctimas, de luchar por su derecho a la memoria. La guerra contra la oscuridad no se gana con una sola batalla. Es una lucha constante, librada cada día por personas comunes que se niegan a aceptar la indiferencia como norma. Santiago no acabó con la violencia en Juárez, pero él y un grupo de madres valientes demostraron que la luz de la dignidad humana puede brillar incluso en los lugares más oscuros. No trajo a un hijo de vuelta a la vida,
pero le devolvió la paz a su madre y al hacerlo encontró un propósito para la suya. Mientras conduce hacia el atardecer, el sol pintando el cielo de naranjas y morados, Santiago ya no se siente como un hombre solo en una cabina. Es un guardián de historias, un testigo ambulante de que el perdón, la redención y la superación no son solo palabras, sino caminos que se construyen paso a paso, kilómetro a kilómetro. Es un camionero que llegó a Ciudad Juárez buscando entregar una carga y terminó encontrándose a sí mismo en el rostro de una madre que, habiéndolo perdido todo, le enseñó el verdadero valor de todo lo que importa.